Bueno, vamos a continuar nuestras clases tisulares de tejidos. Espero que puedan verme grande, porque les voy a mostrar algo que es muy infantil, pero que sirve, y es tener una idea de cómo funciona esto de las células en los epitelios, las membranas o láminas basales. Si tomamos a estos, ven estos aparatejos que son planas, estas serían células bien chatitas, una al lado de la otra, ¿sí? Que funcionan como un epitelio plano o escamoso. En este caso, si son todas cubiertas, serían, por ejemplo, epidermis de la piel, ¿no? Y serían una barrera. En cambio, si son así, sería un epitelio fenestrado. En realidad los huecos son más chiquitos, pero era para que los vean, ¿no? O sea, una célula de un epitelio plano fenestrado o de intercambio tiene que tener agujeritos. Entonces las membranas de ambas superficies, de la superior o apical sería y la basal, se unen en determinados puntos y dejan perforaciones. Pero para entender esto también, me busqué esto, que es una fibra de limpiar de cocina, pero que justamente tiene muchas fibras en muchas direcciones y hacen o harían las veces de la lámina basal de estas células. Entonces, la célula es plana, pero no se puede soltar, entonces está anclada a una lámina basal fibrosa, que por supuesto ahí hay moléculas, proteínas, glucoproteínas fundamentalmente, y muchas fibras para que se pueda tomar o asir. Y la membrana de esta célula, la membrana inferior, tiene que tener entonces acá proteínas en el glucocáliz y proteínas integrales o integrinas que le permitan engancharse como ganchitos con afinidad por estas moléculas que están entre estas fibras o las fibras mismas y agarrarse allí. Y eso es un tipo de lo que denominamos unión celular. Las uniones celulares son, en este caso, célula a alguna matriz extracelular y específicamente acá a una lámina basal. Después de esto viene ¿qué? El conectivo laxo que está por aquí abajo, que tiene células inmunes, fibras de colágeno, elastina, tiene macrófagos y trae capilares y terminales nerviosas. ¿Estamos? Mientras tanto, estas celulitas ancladas ahí en su lámina, no podemos, apenas las toquemos, que se suelten. Por lo tanto, el primer tipo celular de unión celular que estamos viendo es la célula a su sustrato, a su matriz extracelular, y si es redonda o larga, también se va a tener que tomar con sus integrinas de matriz extracelular. Por ejemplo, los fibrocitos dentro del tejido conectivo laxo. Sabemos que en el conectivo laxo las células están separadas unas de otras, ¿sí? Entonces no se unen entre ellas. Y no hay una lámina basal ahí donde agarrarse. ¿De dónde se van a agarrar? De las fibras de colágeno que pasen cerca. Y se van a sostener allí. ¿Estamos? O sea, va a haber una trama de fibras de colágeno que no son ramificadas, son duras, largas, no ramificadas, y las células se van a estar tomando de esas fibras de colágeno. ¿Sí? Bien. El otro tipo celular que estamos viendo es cómo se unen entre sí células, sea en un epitelio así, pavimentoso, plano,
o sea en las altas, con las uniones célula-célula. Entonces, acá va a tener que, si son células de la epidermis, van a tener que tener uniones fuertes que las tomen una con las otras para que no se despeguen. Y también les traje esto, porque estas serían células cilíndricas. Su alto es mayor que su ancho y su espesor. Esto podría ser, por ejemplo, el epitelio absortivo del intestino, o si fueran más cortas, serían cuboides y podrían ser las que vimos en el folículo tiroideo. Pero si son, por ejemplo, las de los túbulos renales o el intestino, van a ser células así, prismáticas, se les dice, o cilíndricas. Cilíndricas porque si son redondeadas, esto tiene sección cuadrada, que las hay, son más prismáticas, pero hay más redondeadas. Estas también, este epitelio cilíndrico, absortivo, va a tener que estar parado en una lámina basal y debajo un conectivo laxo, aunque sea delgadito. Después vendrá un conectivo más denso, con más fibras, o vendrá ya el músculo, pero por lo pronto este epitelio va a tener una lámina basal. De nuevo, estas células puede que sean absortivas, como dijimos recién. Entonces, ¿qué pasa? En términos de célula, esto tiene centímetros, pero en términos de células, estos pueden ser 10 micrómetros, por ejemplo. Si estos fueran 10 micrómetros y esto 10 micrómetros, estos serían 100 micrómetros cuadrados. Entonces, esa superficie o área es lo que tiene disponible esta célula para, como superficie, para absorber los nutrientes que vayan pasando por acá en el jugo digestivo del intestino, que va a ir corriéndose. Entonces, esta célula, para hacerse más eficiente, en vez de 100 centímetros cuadrados, 100 micrómetros cuadrados absortivos, dice, bueno, mi superficie de absorción es la apical, porque esta era la basal y esta es la lateral. Mi superficie apical es la única que absorbe, porque acá tengo otra célula, atrás y adelante tengo otra célula. Entonces, ¿qué hace para hacer más eficiente su trabajo absortivo? Pliega, pliega y pliega la membrana apical. Y ahí aparecen las microvellosidades apicales. Esas microvellosidades aumentan en varias veces la superficie de absorción. Entonces ya no van a ser 100 micrómetros cuadrados de superficie apical disponible para la absorción, sino que van a ser, por ejemplo, 600, 700, 800 micrómetros cuadrados que una sola célula dispone para absorber mucho más eficientemente, o sea, más rápido, desde el mismo volumen que está corriendo por encima de su cara apical. ¿No? ¿Se entiende? ¿Alguien que me diga si se va entendiendo? Fede, Winchi. Muy bien. Seguimos entonces. Si esta célula no está destinada, o este epitelio, digamos, no está destinado tanto a la absorción, sino está más bien destinado a secretar, a que algunas de sus células secreten mucus y moverlo, como por ejemplo puede ser nuestros bronquios o tráquea, entonces lo que va a tener en la superficie apical son cilios. O sea, pelos que tienen de base un, ¿cómo se llama? Un centríolo modificado, que actúa como si fuera un motorcito, gasta ATP y mueve los cilios. O sea, los cilios siempre
baten hacia el mismo lado y todos juntos. Entonces van movilizando o moco u otro tipo de secreciones. De esta manera no es que aumente la superficie apical membranosa, pero sí aumenta la superficie porque están recubriendo los cilios, pero no para absorber, sino para que haya movimiento de sustancias en la parte apical de las células, y ahí es donde se veían pelitos al microscopio óptico y le pusieron ribete en cepillo también, para indicar que la superficie apical tenía cilios. Pero, ahora volviendo a un epitelio cilíndrico genérico, vamos a decir que estas células también necesitan tomarse fuertemente, porque si no, ¿qué pasaría? Se separarían entre ellas. Y hay un peligro, que es, si estas células se separaran y fueran de absorción, por ejemplo en el intestino, y el líquido intestinal podría difundir solo, pasar la lámina basal y pasar al medio interno. Un escándalo homeostático. Escándalo. Vamos a poner rojo así en el video. Escándalo intestinal. O sea, si yo me comí algo tóxico, una comida pasada, algo que estaba vencido y tenía bacterias patógenas, un exceso de ácido, una medicación que no debe entrar al medio interno, sino que era para, por ejemplo, parar una diarrea, una colitis, y se manda, diríamos entre nosotros, se difunde al medio interno, me intoxico yo, me intoxico las neuronas, me intoxico los otros órganos. Entonces, la existencia de células que absorben desde una luz implica abrocharlas a hacer uniones celulares muy cerca de la superficie apical. Pero ya no van a ser unos brochecitos únicos, va a ser toda una banda, toda una faja a lo largo de toda la pared cerca de la apical, sellando como unión en banda célula con célula. Esto va a impedir que entre células se filtre sustancias. En principio, entonces, en epitelios absortivos hay uniones celulares que ocluyen el espacio para que no se filtren sustancias. Esas son tipos de células que, más que de unir o anclar, ocluyen el paso de sustancias y las mantienen, por supuesto, unidas a las células. Esas uniones oclusivas a veces permiten el paso de cosas muy pequeñitas, que son átomos casi, que son los iones. A veces el agua y algunos iones, como el cloruro, por ejemplo, o el sodio, pueden pasar entre las células, y eso se llama transporte paracelular. ¿Por qué? Porque va al lado o cerca de las células, pero no por dentro. Transporte paracelular es el que se da entre células, o sea que sigue siendo extracelular. En cambio, cuando una sustancia es transportada, tomada de la superficie apical, pasa por todo dentro de la célula y sale por la cara basal, se llama transporte transcelular, porque pasa a través del citoplasma de la célula. Transporte transcelular, las sustancias pasan por dentro de las células, son tomadas en la porción apical, pasan por el citoplasma, salen por abajo, pasan por la lámina basal y llegan a los capilares sanguíneos o linfáticos y entran. Eso fue de un fuera o exterior
del cuerpo, que dijimos que si el sistema digestivo es fuera del cuerpo, hacia el medio interno. O sea, fue una absorción desde el exterior hacia el medio interno, desde el contenido intestinal hacia el medio interno. Transporte transcelular y transporte paracelular. Bueno, ¿y qué pasa cuando las células de un epitelio no son absortivas, como por ejemplo podrían ser las tiroideas cúbicas? En este caso son un poquito más altas, pero las podemos poner así. Epitelio tiroideo o conductos en general por donde salen las secreciones de las glándulas, conductos chiquititos o más grandes también del páncreas. Son conductos que en general tienen células cuboides. Bueno, acá no hay una banda oclusiva, pero sí tenemos que unir en puntitos a las células. Se agarran en puntitos entre unas y otras. Esas son uniones célula a célula y las más comunes son los desmosomas, que ya los vamos a ver, cuerpitos densitos, desmosomas, que es como poner unos circulitos como con pegamento fuerte entre las células. Cuando están estas uniones célula-célula, los desmosomas entre una célula y otra, es una membrana con otra, pero cada célula pone una mitad, digamos, interna. Y a la misma altura la otra célula pone la otra mitad y allí se unen. Mientras que cuando las células se unen a la lámina basal, solamente está la mitad de ella, porque abajo hay fibras y no hay otra célula. Entonces se llama hemidesmosoma y está solo la mitad de la célula anclándose a la parte exterior, que sería la lámina basal. Bueno, entonces vamos a volver a decir entonces cómo sería la cuestión. Si una célula se ancla a su membrana basal, a su sustrato, se ancla a alguna fibra o a la matriz extracelular afuera, se llaman uniones de anclaje. También esto pasa cuando ustedes, por ejemplo, hacen un extendido de una gotita de sangre y, bueno, el globulito rojo, digamos, se adhiere al vidrio, ¿no es cierto? Se adhiere al vidrio donde ustedes lo pusieron. Supongamos que estos papeles planos son el vidrio, ustedes hacen el frotis, entonces acá arriba quedan los globulitos rojos o blancos. Bueno, estas células, si ustedes las mantienen vivas con un buen cultivo y una temperatura corporal adecuada, estas células van a hacer anclajes al vidrio y se van a agarrar del vidrio y ahí se llaman uniones de anclaje. Ustedes lo lavan, después le ponen solución fisiológica, todo, y la célula sigue ahí agarrada del vidrio. Porque ahí con la actina y demás se agarran y hacen anclajes al vidrio. Si entonces, en cambio, se unen entre sí, sean en forma de banda o de puntitos, son célula-célula, adhesiones celulares, célula-célula. Algunas son como puntuales, como los desmosomas, y otros son toda una banda oclusiva u ocluyente que aísla, digamos, el contenido que haya apical del resto. Y algunos transportes paracelulares son los permitidos que pasen entre células y no por dentro de las células, que son los transportes transcelulares. Y nos queda ahora una unión celular que no está destinada a unir células, y esto es lo muy gracioso.
hay un tipo de unión celular que está destinada a nos pasemos iones por adentro entre nosotras, que son tubitos, en realidad son canales entre una célula y otra. Entonces, supongamos, esta célula está especializada, ya vamos a ver, en llenarse de sodio, por ejemplo, de afuera, del exterior celular. Se llena de sodio. Pero el tejido necesita que en vez de replicar el fenómeno y en la de lado y la de más atrás y la de más adelante también se llenen de sodio, se llenen de sodio, se llenen de sodio, eso lleva tiempo. Y esto sería para que esta célula reaccione. Después me van a entender mejor. Entra el sodio y la célula va a reaccionar. Esto seguro va a ser o una neurona o una célula muscular. Entonces, cuando entre el sodio, esta célula va a reaccionar. Pero si esperamos a que todas las células del tejido hagan lo mismo, se nos va a ir mucho tiempo. Entonces vamos a parecer una babosa. Vamos a decir, bueno, yo quiero mover mis músculos para agarrar algo, vamos a estar 3 horas hasta que todas las células reaccionen en nuestro músculo. Para acelerar esto, una vez que una célula se llena de sodio, por dentro o entre ellas se pasa el sodio a la siguiente y a las vecinas. ¿Cómo hacen eso? Bueno, en la membrana, la primera célula va a poner a cierta altura unos canales iónicos, o sea, proteínas huecas, ¿sí? Huecas, las pone a una altura de la membrana, por ejemplo, estas dos, ¿sí? Así. A la misma altura, la otra célula también coloca canales para el sodio, o canales para el ion que corresponda. Entonces, lo juntan en el espacio entre las membranas y ahí quedan unidas por canales iónicos. Si los canales permiten el paso de sodio, cloruro, calcio o lo que fuera, cuando esta célula se llene su citoplasma de ese ion, por estos canales compartidos pasan a la otra, la de más atrás, la de más adelante, porque todas van a tener este tipo de unión celular. Y estas uniones se llaman en hendidura, claro, porque son huecos entre unas y otras. Y en realidad están mucho más cerca de lo que yo mostré, están así. Las uniones en hendiduras son campos, áreas de la membrana en donde unas y otras aponen, es decir, a la misma altura las membranas, colocan el mismo canal iónico, formando un tubo iónico ahora, y se llaman entonces uniones en hendidura. También se las conoce como uniones de nexo o nexus, y del inglés también se llaman gap junctions o uniones en hendidura o en agujero. Entonces, las gap significa espacio, junctions, uniones de nexo o uniones en hendidura. Objetivo. Sí, ahí lo acepté. Objetivo, transferir iones entre un citoplasma a otros citoplasmas vecinos en forma rápida, con lo cual se acelera la reacción del tejido en conjunto. Donde van a encontrar uniones en hendidura o nexo en células llamadas excitables. Aquellas que responden rápidamente a cambios y generan una respuesta rápida, como las neuronas o las células musculares.
o en los órganos de los sentidos, las células sensoriales, que son neuronas transformadas, y así, ¿no? Bueno, ahora sí, voy a compartir entonces las pantallas rápido, porque ahora ya tienen la explicación, de Silverton. Silverton dice, entonces, ahí está. Silverton dice entonces que las uniones celulares van a encontrar otras clasificaciones más largas, más cortas. Vamos a seguir a Silverton para que a ustedes les sea más fácil. A veces yo voy a mencionar de otra forma las cosas porque tengo formación desde otras clasificaciones, pero no es que estén mal o que estén mal ustedes, sino que, bueno, cada uno sigue sus libritos y yo no había estudiado de Silverton, pero bueno, lo que nos queda entonces, uniones. Hay uniones que son célula-célula, que son en hendidura, nexo o gap, que son las que pasan los iones y son campos completos llenos de canales iónicos. Uniones llamadas estrechas, estas son las que yo les dije que ocluyen o oclusivas, porque cierran todo el espacio intercelular, es membrana con membrana. Y uniones de anclaje, unirse o anclarse, para que les quede así un poquito más claro, a superficies externas o matriz extracelular o vidrios, en el caso del laboratorio, etcétera, etcétera. Ahora les muestro cómo presenta Silverton a las uniones celulares en esquemas. Por ejemplo, uniones en hendidura, les muestra acá a la izquierda, uniones oclusivas o estrechas al medio y uniones en forma puntual o de desmosomas a la derecha. Vamos a ir una por una. Acá, ¿qué ocurre? Véanlo primero en el esquema. Les está diciendo, miren, acá hay dos células vecinas que inclusive tienen microvellosidades en la cara apical. Toma ahí para un extracto para hacer este esquema y muestra que cerca de esta cara apical, las membranas de la célula 1 y de la célula 2 han puesto una serie de proteínas que refuerzan el área, ¿sí?, formando esta unión oclusiva o estrecha cerca de la parte apical y cierra el espacio extracelular. O sea, un líquido que quiera penetrar por aquí no puede, salvo que alguna cosa, algún iono agua tengan transporte paracelular, por acá no pasa, no difunde, se dice, nada. ¿Qué moléculas están involucradas? Bueno, por supuesto que las dos membranas. ¿Y qué moléculas están involucradas? Lo que se llaman ocludinas, son proteínas que se unen fuertemente una a otra, desde una membrana y otra, se toman muy fuertemente, adquieren una conformación como de cierre y no abren. Y eso es una cadena, una al lado de la otra, cerrando completamente alrededor de las células el espacio. Más abajo vienen las adhesiones célula-célula punto a punto, que serían, por ejemplo, los desmosomas, que son estos que están acá como coloreados en rojo. ¿Cómo son? Acá les muestra como el esquema, la anatomía, digamos, o estructura de un desmosoma. Acá hay una membrana, acá hay otra, el espacio extracelular está presente, pero está lleno de unas proteínas de la membrana llamadas caderinas. En español es sin H, pero bueno, acá era cuando traducíamos a mano el Silverton. Las caderinas, si se quieren acordar, es cell, de célula, adhesion, por eso el CA, células, proteínas de adhesión celular, caderinas. Luego, en el lugar, los genes de cada célula dijeron, hey, armemos una unión acá,
y pusieron en el sitio donde se van a unir un refuerzo de la membrana, por decirlo así, que es como una placa redondeada, que son estas grises que ustedes tienen acá, que son los que se llaman glucoproteínas de la placa desmosómica, como un refuerzo. Claro, las proteínas caderinas se están agarrando ahí entre sí, en realidad se están uniendo más que agarrando, pero necesitan resistencia a la tracción. Entonces hay dos placas de cada lado de la célula. Pero aparte, si tironeamos, vamos a separar las caderinas y las placas. Entonces, cada célula hace un refuerzo interno, haciendo que filamentos intermedios, duros, lleguen hasta las placas y salgan de ahí, como si fueran refuerzos de hierros torcidos en U, y que van a anclarse lógicamente dentro del citoplasma de la célula. Entonces, ¿qué ven en un desmosoma? Las dos membranas con sus caderinas de membrana, con sus placas de glucoproteínas de refuerzo y los filamentos intermedios que salen como pelos locos de ahí, para que se acuerden. Y finalmente, ¿qué es esto? Lo que les está diciendo es que en el músculo cardíaco, miocardio, son más abundantes que en otros tejidos las uniones nexos comunicantes o gap junctions o en hendidura. Acá les llamábamos todavía uniones comunicantes. Lo que ven aquí son las dos membranas, los dos canales, uno puesto por cada célula, haciendo el canal iónico de un citoplasma al otro. ¿Y cómo se forman? Porque esos canales iónicos son proteínas especiales que se llaman conexinas. Y cuando uno los mira desde adentro de un citoplasma, ve como una rosetita de conexinas armando el canal iónico o unión, en hendidura al medio. Y esto que es ver desde dentro de un citosol, desde un citoplasma, todo un área llena de uniones de nexo o canales iónicos, y esto es lo que tiene el miocardio. ¿Por qué? Porque cuando una fibra cardíaca la estimulamos, ¿qué va a hacer esta? Contraerse. Y necesita que lo hagan todas a la vez, o casi todas a la vez, pero que las vecinas se vayan enterando, y las más lejos más luego, pero que todo haga una onda de contracción en una zona del miocardio. Por eso tienen entre célula y célula del miocardio muchas de estas uniones celulares. Esto no es de Silverton, pero se los puse porque está muy piola esta imagen, en donde muestra lo que yo intenté hacer muy graciosamente, células, en este caso también bastante prismáticas, donde muestra desde dentro cómo se ven las conexinas de los canales iónicos formados por las uniones comunicantes o en hendidura, que estarían acá, cómo aquí estarían las uniones ocluyentes o oclusivas en banda cerca de la superficie apical, que justamente tiene las microvellosidades, como en el caso que analizábamos antes, y cómo también existen uniones adherentes entre célula y célula, que en este caso están formadas por mucha más actina que otra cosa, y en algunos puntos, que serían estos tachonamientos ahí, como están los desmosomas, que en vez de actina están reforzados con filamentos intermedios. Las últimas uniones que se van a romper van a ser las de filamentos intermedios, o sea, los desmosomas. Y nos falta decir solo una cosa antes que se nos corte la clase, que los desmosomas, cuando se forman en la membrana basal, son hemidesmosomas y son solo una mitad para unirse a la lámina basal. Entonces, piensen ustedes, si fuera epidermis de la piel y estas células fueran planas,
van a encontrar mucho hemidesmosoma de las basales hacia la membrana basal. Y en las capas de arriba van a encontrar mucho desmosoma y mucha unión con actina, digamos, o sea, moléculas de adhesión celular o CAMs, pero que en vez de glucoproteínas cualquiera van a tener actina para unir las células entre sí y que no se suelten. Cuando ya mueran, sueltan, porque ya han muerto, pero queda hecho un bollo adentro de filamentos intermedios, ¿no? Bueno, así que acá tienen un gráfico, un cuadro para estudiar solitos las uniones celulares. Ahora esperamos 15 minutos y volvemos entonces a clase.